Hola mi querido amigo, ¿cómo estás? Estamos en tiempo de coronavirus. No te desesperes, no te preocupes. Los que confían en Dios siempre están bajo las alas del Todopoderoso. Claro, hay que ser prudente, hay que ser sensato. Hay que seguir las recomendaciones de los gobiernos, de las autoridades. Hay que cultivar mucho mejor de lo que se cultivaba las reglas de higiene, de equilibrio, pero hay que confiar en Dios y seguir adelante. Ahora en estos tiempos, cuando muchas veces las autoridades están prohibiendo reuniones públicas grandes, yo me pregunto cómo estarán las iglesias que no tienen organizadas sus grupos pequeños. Sin embargo, las iglesias que están organizadas en grupos pequeños, pues no tienen problema ninguno, porque los grupos siguen reuniéndose en las casas, el programa todo sigue adelante, nada se interrumpe. Aquí está una ventaja más de trabajar en grupos pequeños. Bueno, vamos al estudio. El título de la lección para esta semana es Del polvo a las cenizas. El libro de Daniel es el libro de Miguel. Miguel es Jesús. El mundo puede estar lleno de conflictos. Mira, los poderes de las tinieblas en algunos momentos pueden creer que han vencido, pero Jesús sale victorioso al final de la historia. Los imperios pasan las naciones, pasan los reyes, príncipes, se suceden uno al otro y finalmente desaparecen. Pero Jesús permanece para siempre. Él es el Señor de la historia. Si tú te diste cuenta al principio del libro de Daniel, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade Jerusalén, la ciudad de Dios, y se lleva cautivos a los hijos de Dios, a la tierra de la esclavitud. Pero cuando termina el libro, aparece Miguel, derrota a la Babilonia espiritual que atormenta a los hijos de Dios y los regresa de vuelta a su hogar, al hogar de los redimidos. Los redimidos son aquellos que, igual a Daniel y a sus amigos, pues fueron fieles a Dios en medio de la adversidad. No se inclinaron delante de los dioses de paja que el diablo inventó. Fueron estudiosos de las Escrituras, confiaron en sus promesas y finalmente pues reciben el auxilio de Miguel para la redención final. Esos victoriosos son presentados en Daniel 12:3 de la siguiente manera. Los entendidos resplandecerán como el resplendor del firmamento. Es interesante esta expresión, el resplandor del firmamento. Se refiere a la luz de la mañana, a la aurora. Comienza de a poquito. Primero hubo una noche de oscuridad, ahora rompe el alba allá en el horizonte. Después de la oscuridad aparece el sol y aparece lentamente. Los redimidos son aquellos que, como la aurora, resplandecieron en el firmamento, quiere decir, no llegaron a la perfección de un momento a otro, sino que agarraron la mano de Jesús y caminaron con Él lentamente, y la vida de ellos, a medida que el tiempo fue pasando, fue reflejando la gloria de Dios. Vuelvo a leer el texto. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué linda promesa para los redimidos. Son aquellos que enseñan la justicia a la multitud. ¿Qué es justicia? Jeremías dice que Jesucristo es la propia justicia. O sea, el centro, el tema de los redimidos es la justicia, es Jesucristo. Por eso yo digo que el centro de las profecías de Daniel es Miguel, es Jesucristo. Empecemos entonces hablando de Miguel, nuestro príncipe. Miguel es el mismo ser celestial y poderoso que aparece para Daniel en el río Tigris. Allí aparece como el representante del pueblo de Dios. Pero también aparece en otras partes de Daniel, no con el nombre de Miguel, pero por ejemplo en Daniel 7 aparece como el Hijo del Hombre. Aparece como el príncipe de los ejércitos en Daniel 8. Y aparece como el Mesías príncipe en Daniel 9. Por lo tanto, Miguel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios?, es el propio Señor Jesucristo. Ahora, es primordial percibir que Miguel aparece en un momento difícil para el pueblo de Dios. Daniel 12:1 dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Sabes?
Esta expresión, aquel tiempo, sin duda ninguna se refiere al tiempo que acabamos de estudiar la semana pasada en Daniel 11:40 al 45. Este es el tiempo que se extiende desde la pérdida del poder de Roma religiosa que sucedió en 1798 y que había perseguido a los hijos fieles de Dios durante 1260 años. Desde ahí se extiende este periodo hasta la resurrección, o sea, en el tiempo del fin. Porque Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En otras palabras, hoy, en nuestros días, aunque el enemigo haga todo para destruir a los hijos fieles de Dios, Jesús es el intercesor, el que se levantará para auxiliar a su pueblo y para hacer de cada hijo un vencedor. El otro día alguien me preguntó, ¿pero el pueblo de Dios será todavía perseguido por causa de su fe? Claro. Daniel dice que fue perseguido a lo largo de la historia. Todos los hijos obedientes de Dios son perseguidos, de alguna manera, presionados. Y Apocalipsis nos enseña que habrá un tiempo en que el pueblo de Dios será perseguido por ser fiel y obediente a los eternos 10 principios de su santa ley. O sea, yo creo en la profecía. Yo confío en la profecía. Cuando miro las profecías pasadas, todas se cumplieron. Entonces, ¿por qué no se cumplirán las que aún faltan, las que aún están descritas, pero no se han cumplido? Por eso, el libro de Daniel, el estudio de Daniel, debería llevarnos a estudiar el libro de Apocalipsis también, a revisar de nuevo. Vamos a la segunda parte. Hablemos de los que están escritos en el libro. Porque el versículo 1 que ya leímos dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. De acuerdo con lo que dicen las Escrituras, existen 2 tipos de libros. Los libros de registro, donde se encuentran registradas todas las acciones, buenas o malas, de los seres humanos de todos los tiempos. Estos libros servirán al revisar la vida de cada uno en el tiempo del juicio. Ahora no te asustes, porque en el tiempo del juicio tu abogado será el propio Señor Jesucristo. Entonces no te asustes de lo que has hecho, cómo hayas vivido, cosas terribles que hayas hecho. Todo será defendido por el propio Señor Jesucristo, que entregó su vida por ti. Ahora, después de este libro de registros, existe también el libro de la vida, en el cual se registra el nombre de todos los que han confiado en Jesús en la hora del juicio. ¿Tú te das cuenta? No de todos los que se han portado bien a lo largo de su vida, sino de todos los que en la hora del juicio han confiado en Jesús, han colocado su vida en las manos de Jesucristo. Esos serán registrados en el libro de la vida. Ahora, con esto en mente, hablemos de los que están registrados en el libro de la vida. En primer lugar, recordemos que el pueblo de Dios en aquellos momentos está viviendo tiempos de angustia como nunca fue antes. El Espíritu de Dios se habrá retirado de la humanidad rebelde, sin duda ninguna ya. Entonces las 7 últimas plagas anunciadas en Apocalipsis 16 se derramarán sobre la Babilonia del tiempo del fin y sobre los poderes de las tinieblas que desatarán sobre el mundo. Estas plagas son terribles. La sierva de Dios, al escribir acerca de este tiempo, señala en el libro Conflicto de los Siglos, página 600, lo siguiente: entonces Satanás sumirá a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final, cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los feroces vientos de las pasiones humanas. Todos los elementos de contención se soltarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Sabes, hoy día muchas veces la gente se pregunta, ay, pero mira qué terrible, ya no hay amor en este mundo, pues los hijos se rebelan contra los padres, hermanos matan a sus hermanos, padres matan a sus hijos. ¿A dónde camina este mundo? Pues tú no tienes idea de a dónde estamos caminando. Oh, querido, cuando el Espíritu de Dios se retire, cuando llegue este momento final ya de la historia humana, tú no tienes idea de a dónde llegaremos. Hoy día, ¿te acuerdas cuando vino el tsunami hace algunos años? En medio del dolor de la tragedia, habían hombres sin corazón, sin piedad, agarrando niños, matándolos, sacando los órganos para venderlos. Imagínate. Hoy día en tiempo de crisis, bueno, estamos en crisis de coronavirus, hay gente vendiendo el alcohol por el precio 10 veces más de lo normal. Tú te das cuenta cómo es el ser humano. Ahora, no te imaginas a dónde vamos a llegar, pero evidentemente
A estas alturas ya se terminó el tiempo de gracia. Los que aceptaron, aceptaron, y los que ya no aceptaron, pues no tendrán más tiempo de aceptar. Por eso el versículo 10 de Daniel 12 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. O sea, aquellos que vivieron escondidos en Cristo no tendrán que temer de nada, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, y Miguel se levantará para protegerlos en el tiempo del fin. Hablemos ahora de la resurrección. Vuelvo a leer Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La expresión muchos de los que duermen en el polvo de la tierra es significativa porque nos recuerda el momento de la creación, cuando el hombre fue hecho del polvo de la tierra. No tenía vida. Era un ser humano hecho de barro, sin vida, lo que significa que el ser humano original no tiene inmortalidad, no tiene espíritu independiente que existe sin cuerpo. El ser humano vivo solo apareció cuando Dios le dio el soplo de la vida. Cuando el polvo de la tierra se juntó con el soplo de la vida, entonces sí surgió el hombre vivo. Y ahora, cuando el hombre muere, el polvo, pues de acuerdo a Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve al polvo y el soplo de Dios a Dios que lo dio. Otra expresión interesante es la expresión despertaron. Los muertos en Cristo solo duermen hasta la mañana de la resurrección. Ese día resucitarán con Cristo, pero ¿por qué el texto dice que serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua? Cuando Cristo regrese, ¿no resucitarán solo los que durmieron en Cristo? No, querido. Habrá un grupo de impíos que también resucitará. Por eso Apocalipsis 1:7 dice que cuando Cristo venga, todo ojo lo verá, inclusive los que lo traspasaron, o sea, los grandes enemigos del cristianismo, los que persiguieron a Jesús, los que hicieron sufrir al pueblo de Dios, también resucitarán para ver volviendo a Cristo, majestuoso en gloria, victorioso. En la cuarta parte de este estudio hablaremos del libro sellado. En el versículo 4 de Daniel 12, el profeta recibe la siguiente orden: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Durante mucho tiempo, e inclusive hasta hoy, muchos intérpretes de la Biblia han usado este texto para referirse al descubrimiento de los hechos científicos. Y es posible que de alguna manera se pueda aplicar homiléticamente este texto al aumento de la ciencia, diría yo. Pero si analizamos el texto dentro del contexto, con cabeza fría, el texto habla del conocimiento del propio libro de Daniel, o sea, de la profecía, de los eventos que sucederán a lo largo de los tiempos, como la profecía de los 2300 tardes y mañanas, por ejemplo, el cuerno pequeño, las actividades nefastas del cuerno pequeño en el tiempo del fin, etc. Y si volvemos los ojos al pasado, veremos que efectivamente a lo largo de los tiempos, mucha gente ha corrido de aquí para allá tratando de entender el libro de Daniel. Mucha gente no entendía las profecías de Daniel. Yo conozco comentarios bíblicos del pasado que en sus tiempos se pensaba que eran la última palabra de las interpretaciones de Daniel y que hoy comprobadamente percibimos que eran interpretaciones que no estaban del todo correctas. La historia se ha encargado de mostrarles cómo esas personas estaban equivocadas en su interpretación de Daniel, aunque hubieran sido sinceras esas personas. Inclusive, algunos de ellos ya murieron, sin ver que su interpretación no tenía coherencia a la luz de los hechos actuales. Solo un ejemplo. En el siglo XIX, algunos pensaron que la profecía de las 2300 tardes y mañanas se refería a la venida de Cristo. Llegó la fecha, 22 de octubre del 44, Cristo no volvió y mucha gente se desanimó y se volvió atrás y abandonó la fe. Pero un grupo pequeño de cristianos, en lugar de desanimarse, se puso a estudiar con más ahínco el libro de Daniel y el resto de la Biblia, y fue así que encontraron la epístola de los Hebreos. Con ella entendieron que la profecía de las 2300 tardes y mañanas se refería al inicio del juicio en el santuario celestial y no a la venida de Cristo. Claro que hasta ese error
de ese grupo pequeño de cristianos fieles estaba profetizado en Apocalipsis 10, 11 y 12, cuando dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, porque cuando ellos pensaron que Cristo iba a venir, el 44, pues fue dulce en la boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, dice el texto, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hasta ese error de interpretación ya estaba profetizado. Pero debemos entender que ese grupo de cristianos no falló en su interpretación porque la profecía lo decía. Eso sería fatalismo. Sino que ellos fallaron porque se apresuraron en tomar como verdad una interpretación que no tenía completamente fundamento bíblico. A raíz de esos eventos nació la Iglesia Adventista, que por característica era una iglesia bíblica porque buscó entender en la palabra de Dios dentro del contexto la razón de por qué Jesús no había venido en el 44. Por eso, querido, es prudente no tener convicciones intransigentes basadas en opiniones personales con relación a interpretación profética. Llegamos al fin de este estudio hablando de los 3 periodos de tiempo que se mencionan en Daniel 12. Se dan 3 calendarios proféticos. El primero está en los versículos 6 y 7. Leo: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí se habla de las maravillas, se refiere a las cosas descritas en la visión de Daniel 11, que empiezan a ser mencionadas en Daniel 7 y 8, que son las aberraciones, diría yo, que el cuerno pequeño hace, intentando usurpar el poder de Dios. Más específicamente, este periodo es definido en Daniel 7:25. Y más adelante también es mencionado en Apocalipsis. Corresponde a los 1260 años de la supremacía religiosa de Roma, que se extendió desde el año 538, cuando Roma religiosa adquirió un poder terrible en el mundo, hasta 1798, cuando el Papa fue detenido por el general Berthier en Francia. Los otros 2 periodos que se menciona en Daniel 12, 1290 y 1335 días, responden a la pregunta: ¿cuál será el fin de estas cosas?, que el mismo Daniel le hizo al varón vestido de lino. Y ambos periodos comienzan con la eliminación del continuo sacrificio y el establecimiento de la abominación asoladora. Los versículos 11 y 12 dicen literalmente, voy a leer: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bueno, de la lección sobre Daniel 8, aprendimos que el continuo sacrificio se refiere a la intercesión continua de Cristo, que fue reemplazada por el sistema de adoración falso. Por lo tanto, este periodo profético debería comenzar en el año 508 después de Cristo, cuando Clodoveo, rey de los francos, se convirtió a la fe católica. Este importante acontecimiento preparó el camino para la unión de la Iglesia y el Estado. Y esa fuerza prevaleció a lo largo de la Edad Media. Por lo tanto, los 1290 días terminaron en 1798, cuando, nuevamente repito, el Papa fue arrestado bajo la autoridad del emperador francés Napoleón. Y la otra profecía, los 1335 días, pues el último periodo profético mencionado en Daniel, 1335 días, tienen el mismo comienzo, pero terminaron en 1843. ¿Y qué pasó ahí? Este fue el tiempo del movimiento millerita y del estudio renovado de las profecías bíblicas. Fue un tiempo de espera y esperanza en la inminente venida de Cristo. Mi querido, evidentemente estamos en los últimos tiempos. Hemos terminado el estudio del libro de Daniel. Digo terminado porque esto es más
asunto de palabra terminado, no se puede terminar. Es un libro tan amplio, querido, porque como digo, el centro del libro es Jesús. ¿Cómo vamos a estudiar a Jesús? Sin embargo, Jesús nos abre los ojos, nos muestra que a lo largo de la historia Él siempre estuvo en el control de la historia. Y si estuvo en el control de la historia, puede estar en el control de nuestra vida perfectamente. Por eso no desanimes, no te atemorices. Vivimos momentos difíciles, pero Jesús está en el comando. Jesús es nuestro Rey, nuestro amigo, nuestro protector, nuestro intercesor, nuestro Salvador. Un abrazo para todos.